Ya se prendió el motor y se abren los caminos que llegan a horizontes de color. La pancha ya arrancó, culturas y destinos, brindemos por la ruta que trazó. Allá va la pancha, pancha va la vida, que del reto se encargue quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy. Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, comenzamos un nuevo capítulo de Pancha la Vida. Hoy toca el turno de empezar a despedirnos lentamente, por suerte, de Turquía. Nos encontramos en Antalya y la idea hoy, como les comentamos en el video pasado, es empezar a volver lentamente, pero no por la costa, sino que nos vamos a meter más a la montaña, a los pueblos más típicos turcos. La semana estaba marcada por un buen clima, por lo menos va a haber sol, no tantos grados. Eso nos da aliento para poder hacerlo, porque ¿qué pasa? Cuando más montaña te metes, más frío, más posibilidad de nieve, más complicaciones a la hora de manejar temprano en las rutas, porque suele haber agua-nieve. Pero bueno, hoy nos levantamos con este sol hermoso. La idea es hacer unos 4 kilómetros, unas 4 horas de ruta. Pero en el medio hay una laguna, hay un lago que se llama, creo que Salda, sí, me parece que es así, que al parecer es muy lindo. No nos podemos quedar mucho porque es un lugar donde normalmente, por ejemplo, a esta hora hay menos 2 grados. Pero en 2 horas y media, que es cuando vamos a llegar, van a haber unos 3 grados. Entonces la idea es ir a conocerlo, de repente hacer un vuelo de dron y después sí seguir a nuestro destino de hoy, que va a ser dormir en uno de los pueblos que hay por ahí, por la montaña. Ya se va notando como el pasar del invierno, porque antes, hace un par de semanas, un poquito más, de repente hicimos ruta y no estaban tan nevadas las montañas. Ahora ya se nota como está todo fijo, ¿no? Buenos días, Fernanda. Buenos días para todos. Qué hermoso, qué cosa linda hacer ruta con sol y a su vez estar viendo estas montañas con tanta nieve. Sí. Y lejitos, porque cerca no la queremos. Que te sube la montaña, atravesándola. Nos quedan... ¿Hace qué? Hace un buen rato que estamos subiendo, pero era lógico porque estamos atravesando todas las montañas. Y acá, mirá, acá esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de subir mucha pendiente, ¿no? Que no llegue a 100. Claro, que no pase de 100 porque es donde el agua está muy caliente y puede llegar a explotar. Pero bueno, nos quedan 2 horitas, vamos a hacer una parada técnica en un lugar muy lindo que ya lo van a ver. Tal como lo veníamos diciendo, paradita técnica porque ya hemos subido 900 metros de 0 a 900. Y eso es un esfuerzo para la panchita, así que hay que dejarla enfriar. Lo bueno es que hay viento bastante frío. Y la ruta lo que tiene es que va a seguir subiendo, porque allá en el fondo verán que ahí está el camión subiendo. Así que mejor que enfríe bien para encarar esta segunda parte, que al parecer subiremos a los 1000 y algo de metros. I just wanna be in the zone.
hemos llegado a la nieve. Llegamos a la parte de arriba y acá, más allá que da el sol, no importa que del sol siempre va a haber nieve. No sabíamos de esto. La verdad que estábamos haciendo la ruta interna y pensamos que los caminos estaban lejos de la nieve, pero no. Y es lindo igual, ¿eh? Está bueno, sí, lo estamos haciendo en el mejor momento del día también. También, está bueno. In the zone. I just wanna be in the zone. Recién nos cruzamos con el clásico camión que va barriendo la calle y es por eso que acá podemos hacer la carretera lo más bien, porque es una capa de nieve ya bastante espesa, pero bueno, por suerte por ahora venimos muy bien. Mirá, dos viajeros en bicicleta. Muy valientes. ¡Qué valiente, por favor! Y bueno, vamos a parar. Vamos a sacarnos una fotito. Vamos a ver cómo baja Lucy. A ver cómo reacciona Lucy a la nieve. Me da miedo que caiga de trompa la nieve. Ay, Dios. Ay, bueno. Vení. ¿Qué pasa, Nau? No. Ah, bueno, hay que tener cuidado porque te hundís. Te hundís, ¿no? Sí, esto no es nada... Mira, ¿me ves ahí? Se te mete la pata dentro del... Sí, ¿no? Sí. Es bastante profundo. ¿Y Lucy, cómo estás? Bueno, vamos a seguir viaje porque el viento está gélido. Se nota. Y la Lucy se empapa acá abajo. Sí, no, igual está, Tenemos gotitas de nieve. está bien. Sí. Lo que sí sentimos que por allá hay gente disfrutando de la montaña y hay niños porque se escuchan unas risas de niños. Pero bueno, vamos a seguir porque si no baja el sol y complicamos. Ahora sí, oficialmente vemos las montañas nevadas desde el otro lado. Estamos a 35 kilómetros del lago Salda, el que dijimos hoy temprano que íbamos a ir. El tiempo sigue siendo muy bueno, así que vamos a pasar un ratito, no mucho, pero bueno, nada, nos recomendaron ir. Sí, la idea no es quedarse en el lago más allá de que hay lugar para hacerlo, porque a la noche hay más de menos 2 o menos 3 grados, Sí. así que no da para arriesgarse. Ahora estamos atravesando como el pueblo antes de llegar al lago, ¿no? Sí, güey, el pueblo que está en el lago, que debe ser el lugar, porque este lago es muy famoso acá en Turquía y obviamente que viene mucha gente y debe ser el lugar también donde están los hoteles, donde está todo, ¿no? Como para ir y volver a dormir acá. Esto en verano debe estar bastante lleno, Sí, claro. pero se lo ve súper lindo. Nos hizo acordar un poco nomás, a la estructura de Bariloche, ya por el tema de las montañas, algunos pinos que vimos también. En turco, lago se dice Golu. Así que ahí, Salda Golu es para dónde vamos. Hay feria, ¿no? De acá podés andar. Sí. Sí. Dale nomás. ¿Hay feria? ¿Dónde? ¿Atrás? Por eso que venía gente Con bolsas de mercadito. Sí. Volvió la nieve al costado de la ruta, pero miren de este lado. Ya estamos viendo el lago. Apenas se puede ver la arena, que en teoría es blanca. Vamos a ver si la vemos más de cerquita en breve.
Ahora sí, hemos estacionado a la Panchita ahí arriba y nosotros bajamos caminando hasta esta zona que está delimitada por esos postes. Estamos entonces en las Maldivas de Turquía. Esa combinación entre arena bien blanquita y aguas turquesas le da el nombre a este lugar maravilloso. Nosotros ahora estamos en una parte vallada en la que hay un cartel que dice que en esta zona no se puede ni pisar la arena ni nadar en el lago. Pero hay zonas específicas donde la gente se puede meter. La verdad que dan ganas de meterse, pero es un poco profundo, además de que hace mucho frío. Tiene 184 metros de profundidad en la parte más del medio del lago, así que es bastante profundo. Y otro detalle que está bueno mencionar es que lo que ven blanco es magnesio, es como una arena de magnesio que, según dicen, es buena también para pasárselo en la piel. Así que ahora no vamos a poder porque hay un cartel que dice que no podemos pasar, pero la gente en verano se ve que cuando se mete al agua se pasa esa arenita por la piel. Lo bueno de venir en recontra baja temporada también es el silencio que hay acá. Espectacular. Apenas estamos solos. Apenas de vez en cuando se siente algún ruidito de motor lejano. Pero después es un hermoso lugar. Bueno, lo están viendo, ¿no? De muchos pinos, mucha nieve de fondo. Y por eso también que no nos quedamos hoy de noche, ya lo dijimos, pero acá está la explicación, acá de noche. La redundancia, hace mucho frío de noche acá. No queremos exponer a la Panchita a niveles de menos tantos grados bajo cero. Sí, hoy estaba marcando menos 4 grados para esta zona, ahora en un rato se va el sol y empieza el juego. Acá estamos viendo también cómo se pueden alquilar diferentes estilos de cabaña. Esta más chiquita, aquella más grande. Todas tienen estufa a leña porque ahí están las chimeneas. Y estás en la primera franja del lago. Ahora claramente están todas cerradas. Pero bueno, es una buena alternativa. Dan ganas de quedarse acá. El cielo acá por la noche debe ser muy lindo de ver. ¿Y qué te cuenta acá, Fer? Varias cosas. A ver. Viste que antes de llegar a Salda pasamos por un pueblo que se llamaba Lavanta. Ajá. Es lavanda. Lavanda, mirá. Lavanda, porque bueno, cuenta acá que es un lugar en donde se podría cosechar hace más de 2500 años lavandas en más de 40 variedades. Mirá vos. Ahí te cuento un poco y para qué se utiliza, aparte como los aceites, las flores y demás. Y acá en este cartel nos cuenta el porqué de la arena blanca que vemos. Dice que las cianobacterias, que es un alga que está en el lago, al juntarse con el carbonato de calcio, forma los estramotalitos o algo así. Y estos, al llegar por las olas que genera de repente el viento, se van como rompiendo y se va generando toda esta arena blanca que vemos alrededor. Bueno, este equipo abandona el lago que tenía una formación de 2,5 millones de años. ¿Lo sabías eso vos? No, no sabía. Ah, sí, es interesante. Muy interesante este lago. Más lindo debe ser venir en verano para poder meterse uno. Como podemos ver, acá cerca tenemos también restaurantes y lugarcitos para venir a achicar cuando venimos al lago. Pero nosotros, como es invierno, decidimos continuar ruta hacia Denizli. Últimas curvitas con el atardecer ya casi que terminando. Queda un poquito de sol, pero ya en la montaña no. Estamos llegando a la ciudad que se llamaba Denizli o algo así. Acá vamos a hacer noche. Ya se nota un poco el fresquito, pero me parece que va a estar linda para conocerla. Objetivo cumplido, llegamos a Denizli. Así que ahora justo estacionamos enfrente a un parque. Tiene pinta de ser un gran parque. Tenemos ganas de caminarlo antes que termine de caer el sol. El frío está,
Está. De hecho, ahí acabo de filmar las montañas con nieve, que es muy lindo, pero nada que con un gorro y un guante no superemos. Y un cuellito. Estamos en eso, así que vamos para el Sí. parque. Algo que no comentamos también es que si bien es el parking de este parque que tenemos acá, en esta entrada, también es sobre esto, que es un centro de convenciones. Acá se hacen determinadas reuniones, ya sean gubernamentales o privadas, y también hay espectáculos. No todos los días, pero hay una cartelera grande de espectáculos. Nos parece muy loco el diseño. Y de fondo lo que hablábamos hoy temprano, ¿no? La montaña allá, que es increíblemente bella. Le damos la bienvenida al Parque Insili Pinar, que es enorme, tiene 174.000 metros cuadrados, es como un pulmón verde dentro de la ciudad de Denizli y tiene de todo un poco. Por allá hay juegos para niños con una gran infraestructura, la verdad. Sí, salado. Hay otras partes de ejercicio, ya sea para hacer tipo calistenia o más ejercicios de los que estamos acostumbrados a ver. O también canchas, hay de tenis y de otra vez vimos unos aros de básquetbol también, ¿no? Atrás aparecen las canchas de básquetbol y de hecho esto que estamos caminando es un circuito acolchonadito, porque uno cuando pisa siente que está acolchonado. Es para el trote. Y seguramente sea para el trote. De hecho, mirá, acá están marcando los metros que vas recorriendo según para qué lado hagas el circuito, porque lo tiene... Para un lado para el otro. Exacto. Y mira, allá justo están los ejercicios también para poder hacer. Así que es un gran pulmón dentro de la ciudad, que no estamos en el centro, estamos un poquito apartados. Alejaditos, es verdad.